Play ball! Bueno, y en esta ocasión con Augusto Cárdenas, director de Cárdenas Sports Media, también comentarista deportivo en Venezuela. Vamos a analizar lo que es la división este de la Liga Nacional, en el béisbol de las Grandes Ligas. Augusto, bienvenido a Béisbol Derby, primera vez que estás acá con nosotros. Bueno, obviamente honrado de tenerte aquí para que nos hables un poco, en este caso, de la división este de la Liga Nacional. Bienvenido a Béisbol Derby. Gracias, David, gracias por invitarme y bueno, ahora esta vez sí pudimos hacer el contacto y por supuesto un placer nuevamente compartir contigo. Así es. Justo la división este de la Liga Nacional, en los últimos 3 años lo ha ganado Atlanta. Ha tenido un equipo, un núcleo que en teoría conserva con juventud para esta temporada también. La temporada del año pasado pareciera que se quedaron cortos por todas las expectativas que tenían. Equipo balanceado, un equipo que quizás pierde alguna que otra pieza por allí, pero mantiene el núcleo de Alvis, mantiene el núcleo de Ozuna, Ronald Acuña, por supuesto. ¿Cómo ves tú esta división que ha ganado Atlanta últimamente? Washington también por ahí sobre todo con el papel, con muchas expectativas, pero al final no se dio. En general, ¿cómo la ves para después pasar equipo por equipo para hacer un análisis de esta división? Bueno, creo que va a ser quizás una de las más competitivas, de las más luchadas. Tú te puedes analizar equipo por equipo y en el papel el que luce más débil viene siendo el equipo de los Marlins. Y sin embargo, ustedes vieron lo que sucedió el año pasado. El equipo de los Marlins fue uno de los que clasificó. Claro, fue una temporada completamente diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Pero quiere decir, obviamente, que el equipo de los Marlins tiene pues, un material lo suficientemente bueno como para competir. Y estamos hablando, por supuesto, de equipos Atlanta, los Mets de Nueva York, los Nacionales de Washington, los Phillies de Filadelfia y como dije, pues los Marlins que todos tienen piezas muy interesantes, incluso piezas que pudiesen sobresalir. Como dije, quizás el equipo de los Marlins no tiene esos nombres, pero demostró que puede competir. Ahora, ver si la extensión de la temporada, pues al calendario normal de 162, pues les da, porque vamos a estar claros, los Marlins se pudieron haber beneficiado, por supuesto que fue una temporada corta. Quizás en una temporada larga no aguantan ese ritmo, así como otros equipos en una temporada larga, por mencionar, no sé, el equipo de los Phillies, por ejemplo, o el mismo equipo de Washington, en una temporada larga se hubiesen recuperado. Hace par de años el equipo de Washington, cuando quedó campeón, tuvo un mal arranque, y ese mal arranque pues simplemente no era permitido en una temporada corta como el año pasado. Exactamente, yo creo que es bueno en estos análisis de las divisiones hacer bastante hincapié en eso, ¿no? La temporada pasada fue corta, o sea, fue una temporada completamente atípica, este año regresa a la normalidad de 162 partidos, sabemos lo que puede pasar en 162 partidos, las lesiones, las bajas de jugadores o en ligas menores quizás no consiguieron el prospecto, no se desarrolló como lo querían, quizás precisamente estas organizaciones que dependen mucho de los prospectos. Pero vamos a comenzar en este caso, bueno, ya lo decíamos de Atlanta, mantiene el mismo núcleo, quizás pueden extrañar a Mark Melancon porque se fue de ahí como cerrador, pero ellos tienen una rotación que quizás con la llegada de Charlie Morton pueden apuntar allí, quizás ese era el lanzador abridor que necesitaron el año pasado, pero repetimos, y hay que hacer énfasis en esto, la temporada pasada fue bastante corta, por los problemas que todos sabemos de la pandemia del COVID-19, este año regresa a la normalidad. Entonces Atlanta lo vemos con ese núcleo, interesante esa salida de Melanson, pero pareciera que el bullpen ahí le falta esa pata quizás a la mesa ahí con ese cerrador que obviamente garantizaba bastante, ¿no? Sí, de hecho, recientemente estuve conversando precisamente con Eduardo Pérez, que es parte del equipo de los Bravos de Atlanta, y él me mencionaba eso, ¿no? Que no tener a un cerrador quizás puede ser el único punto débil, ¿no? Que no tengan un cerrador, Garantizado. digamos que exactamente, alguien que vaya a ejercer ese rol. Ahí tienen a varios nombres, el mismo Will Smith, que ha sido un pitcher relevo que ha hecho buen trabajo, Josh Tomlin, o sea, alguien obviamente va a tener que dar ese paso, pero Claro. a ver, estamos hablando también de que
es una rotación bastante buena. Recuperan a Mike Soroka, que el año pasado, lamentablemente, pues por una lesión en un pie, se perdió lo que fue la recta final. Él quizá pudo haber marcado esa diferencia en la serie contra los Dodgers. Recordemos que los Bravos estuvieron a una victoria de eliminar a los Dodgers y pasar a la Serie Mundial. Exactamente. Ese paso quizás lo puedan dar, aparte que, como tú mencionas, Charlie Morton ahora forma parte de la rotación. Tienen a un Max Fried que el año pasado, de hecho, tras la lesión de Soroka, se echó la rotación al hombro. Yo creo que es uno de los mejores pitchers zurdos que hay actualmente en las grandes ligas. Y eso obviamente sin entrar en detalles en cuanto a lo que es la alineación del equipo, que como tú dices, conservan un núcleo bastante joven, encabezado por supuesto con Ronald Acuña. Obviamente el líder sigue siendo Freddie Freeman, el jugador más valioso de la Liga Nacional. Ozzie Alvis, también tienen a Dansby Swanson, el mismo Ozuna, que regresó pues por la importancia pues que tuvo durante la temporada pasada, e incluso se pueden dar hasta el lujo de tener a un Guante de Oro como Ender Inciarte como cuarto jardinero. Esperemos que si Ender, en este caso, acá en Venezuela sabemos lo que él puede hacer, recupera ese nivel, que incluso llegó a tener una temporada de 200 hits, pueda también aportar, ¿no?, en ese equipo. Yo pienso que el equipo de los Bravos sigue siendo el equipo a vencer, porque es un núcleo, como tú has mencionado, ganador, 3 años consecutivos. No veo por qué no puedan repetir a un cuarto año, pero ya por supuesto dependerá de las piezas que puedan encajar en los otros equipos. Exacto. Aprovechando la oportunidad que estamos hablando con Augusto Cárdenas, Augusto, esa cercanía que precisamente tienes con Eduardo Pérez, que pudiste conversar con él en tu programa de radio, él te comentó algo muy importante, Ronald Acuña, ¿no? Que lo veía diferente, que lo veía como que se quería comer la liga esta temporada. Coméntanos un poquito de eso, Augusto. ¿Qué te dijo allí de Acuña, ¿no? Para que los seguidores de Béisbol Derby se enteren un poco de eso. Sí, Eduardo comentaba que no había visto, por supuesto, a Ronald con la intensidad, ¿no?, y la entrega y las ganas que le ve este año. Y claro, digamos que es normal, porque es un pelotero que va madurando. Recordemos que lo que fue su primer año, que ganó el novato del año, él no arrancó la temporada en el equipo grande, a pesar de tener, por supuesto, todo el talento. Sabemos todas las situaciones contractuales que se presentan ahora con este tema, ¿no?, sobre todo con los peloteros novatos. El año pasado pues fue una temporada atípica, acortada, y esta temporada digamos que vamos a tener esa posibilidad de ver a un Acuña, digamos que a tiempo completo, ¿no?, por decirlo, arrancando con los Bravos. Por supuesto, dice el mismo Eduardo que tiene el potencial para ser el jugador más valioso. Yo creo que eso no le cabe la duda a nadie. Claro. Y yo creo que la expectativa, sobre todo de nosotros los venezolanos, es ver si Ronald puede completar esa faena que no pudo hace par de temporadas, precisamente porque se lesionó en la recta final, que era convertirse en un miembro del club 40-40. Yo creo que él tiene el potencial. Incluso podría decir que tiene el potencial para ser el primer 50-50, aprovechando que todavía está la juventud. Recordemos que este tipo de peloteros, a medida que va avanzando en edad, generalmente van obteniendo mayor fuerza física, y las habilidades, por lo menos lo que es la destreza para correr, disminuye. Eso, por poner un ejemplo, fue algo que sucedió con Carlos González, ¿no?, que también era un pelotero que se vislumbraba para hacer un 30-30, 40-40. Yo creo que este año Ronald puede ser un 40-40, y eso por supuesto va a beneficiar mucho las posibilidades de los Bravos de Atlanta. Claro, pareciera ser como que esa bujía que calibra ahí precisamente ese motor de los Bravos. Vamos a pasar a los Mex, Augusto. Parece que hay nuevos aires en los Mex, nuevos dueños. Llega nada más y nada menos que Francisco Lindor a las paradas cortas de Queens. Cookie Carrasco también por ahí. Parecía que los Mex en esa agencia libre iban a buscar un receptor que hacía falta. Llegó James McCann. Hay buenas piezas en los Mets, ¿no? Quizás para competir incluso con los Bravos de Atlanta. Sí, claro, y aparte que en lo personal pienso que ellos tienen al mejor pitcher del béisbol, que es Jacob deGrom. Exactamente. Así muchos piensan que es Gerrit Cole. Yo pienso que Jacob deGrom es el mejor pitcher del béisbol. Lo que pasa es que está
un equipo que no le ha dado el respaldo. Todavía hay gente que se deja llevar mucho por lo que es la cantidad de victorias, ¿no? En una temporada, obviamente en el equipo de los Mets no ha conseguido eso, pero el dominio que ha tenido sobre la liga es impresionante. Tomando eso en pie, pues también se suma Carlos Carrasco a esa rotación, está Marcus Stroman, está Juan Walker, es decir, hay nombres interesantes, más tampoco creo que sea una rotación, por decir, tan sólida como la de Washington, por ejemplo, incluso la misma de Atlanta, pero sí son nombres bastante interesantes. Ahí también caemos en ver qué puede hacer el staff de relevistas, ¿no? Que el año pasado también fue, digamos que no le fue de lo mejor, ¿no? Con Edwin Díaz como cerrador, que en Seattle tuvo un gran trabajo, pero en Nueva York no ha podido. Sabemos que son dos ciudades y dos escenarios completamente diferentes. Hay que ver cómo le cae a Lindor ese cambio. En lo personal, sobre todo lo que hemos visto en los últimos años, y te estoy hablando de incluso los últimos 15, 20 años, ¿no? Que no todas las figuras que llegan a Nueva York, en el caso de los Mets, pueden hacer el trabajo por alguna razón u otra. El caso de Robinson Cano, ya sabemos todo lo que ha sucedido, no pudo cuajar en años anteriores. Carlos Delgado, Carlos Beltrán, Johan Santana, o sea, algunos han hecho el trabajo, pero se lesionan. Es decir, por alguna razón no termina de cuajar la gente que llega al equipo de los Mets, y bueno, y esperemos en este caso por lo menos con Carrasco y con Lindor que sea diferente. Vamos a darle el beneficio de la duda a Lindor con este nuevo aire de nuevos dueños, nueva directiva, nuevas decisiones. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que hay una pieza clave, Augusto, y para cerrar con los Mets, en este caso, en este equipo, que es Pete Alonso, ¿no? Porque esta temporada que tuvo, bueno, corta, típica temporada al final, como lo hemos repetido varias veces, no fue ni siquiera ni la sombra, ni en proyecciones, por supuesto, lo que había sido la anterior. Entonces, yo creo que ese bate ahí con los Mets va a ser sumamente importante, va a calibrar esa ofensiva. En la medida de que ese bate de Pete Alonso responda, yo creo que los Mets van a tener una gran posibilidad de, yo no sé si luchar, pero quizás va a hacerle bastante ruido a los Bravos de Atlanta en la cima de la división de la Liga Nacional. No, y el mismo bate de Michael Conforto también, que ha sido un bateador probado en la liga y bueno, digamos que de los que ha dado la talla, ¿no? Por supuesto, en el equipo en los últimos años. Así es. Vamos a pasar a los Nacionales de Washington, ya tercer equipo que estamos hablando. Washington se ha ido personas importantes o piezas importantes en los últimos años. Se fue Anthony Rendón, bueno, antes de la temporada pasada. Howie Kendrick se retiró. Pero siguen teniendo un núcleo importante, sobre todo lo que decías ahorita, Augusto, el caso de los abridores. Ahí un brazo de calidad, ¿no? Por supuesto. Está Strasburg, está Scherzer, que está, también Cy Young, y que ha sido pues uno de los mejores pitchers en los últimos años. Y que está Lester también, con esta organización de Washington, y que pareciera que quizás la ofensiva no les va a alcanzar, a pesar que está Juan Soto y hay otros nombres interesantes por allí. Pero ¿qué piensas tú de estos nacionales? Pareciera que siempre quieren regresar como al protagonismo que tuvieron quizás 2015-2016, pero no terminan como de dar ese paso, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me gusta de este equipo, como lo mencioné al principio, es la rotación. Ya tú mencionaste, de hecho, yo creo que el equipo con Max Scherzer y Stephen Strasburg es uno de los 1-2 más impresionantes, ¿no? Que hay en el béisbol. Ahora, es ver si la salud se los permite, ¿no? Y sumarse con John Lester, o sea, te da un 2-3 de muchísima calidad, sin olvidar a Patrick Corbin. Es decir, por la rotación, si se mantienen sanos, les garantiza buenos innings, les garantiza salidas de calidad y les garantiza el chance de ganar, independientemente que no tengan un equipo muy ofensivo. Sin embargo, también es bueno destacar que ellos tienen a quien yo considero el mejor bateador que hay en el béisbol, a pesar de su edad, que es Juan Soto. O sea, lo que vemos de Juan Soto es un fenómeno. Si por lo menos hablamos del talento de Ronald Acuña, el de Juan Soto no se queda atrás, pero en lo absoluto. De hecho, lo considero mejor bateador que Ronald Acuña. No estoy diciendo que es mejor pelotero ni que un pelotero más completo, pero sí lo considero un mejor bateador. Y él puede ser, por supuesto, la pieza clave o catalizador, ¿no? de
de lo que es ese equipo. Y algo que quizás mucha gente pudiese menospreciar, pero que quienes seguimos de cerca, por lo menos lo que fue el título de ese equipo hace par de años, es incluso la llegada de Gerardo Parra. Y no lo digo tanto por la parte de lo que puede aportar dentro del campo, porque sabemos que va a ser limitada. Parra, Dios mediante, va a ser el cuarto jardinero, pues si se mantiene saludable. Pero lo que él ha inyectado, o la energía que ha inyectado a ese clubhouse, o sea, se pudo notar, se pudo palpar en lo que fue ese título, en ese título de Serie Mundial, y pienso que puede ser importante. Ellos tienen peloteros también que siguen surgiendo, el caso de Víctor Robles, se mantiene y regresa, porque la temporada pasada no la disputó, que fue Ryan Zimmerman, que se alejó por el tema del COVID, o sea, también regresa ese liderazgo. Así que bueno, va a ser interesante lo que pueda hacer el equipo de Washington también. Sí, precisamente nombrabas a Juan Soto, Augusto, y hace unas 2 o 3 semanas, exactamente la fecha no la tengo, en MLB.com publicaron un trabajo, tampoco recuerdo la persona que lo escribió, pero era interesante porque citaron a 16, sin nombrarlos, por supuesto, a 16 directivos de grandes ligas, hablando sobre quién era mejor o sobre qué jugador, y ahorita voy a decir los nombres, construían una base. Era Fernando Tatis, Juan Soto y Ronald Acuña Jr. Y por supuesto todos coincidieron en que, bueno, que Fernando Tatis ganó, al final fue el que ganó, pero el mejor bateador siempre coincidieron que era Juan Soto. Y eso sí, porque claro por eso es que yo hago el énfasis en cuanto, por lo menos el caso de Acuña. Yo no estoy diciendo que Juan Soto sea mejor pelotero que Acuña, o por lo menos creo que sin duda que es mucho más completo Ronald Acuña. Ahora, si hablamos de bateador como tal, bueno, Juan el año pasado ganó el título de bateo, a pesar de que se perdió par de semanas por el tema COVID, y bueno, yo creo que es de esos bateadores que hay que aprovechar, ¿no? De observar, porque incluso lo que hizo en esa misma Serie Mundial hace par de años, o sea, fue increíble, o sea, contra los mejores lanzadores del béisbol, Verlander, contra Gerrit Cole, que se suponía que era invencible, y él con 20 años apenas, de verdad que se pierde de vista, es un fenómeno. La seguridad que mostraba, los ademanes cuando se paraba en el cajón de bate era una cosa increíble, o sea, la confianza que se tiene ese muchacho. Marcelo Ozuna lo dijo recientemente en una entrevista, cuando ese muchacho agarre 4 o 5 años más de tal, que David Ortiz, que Albert Pujol, que Miguel Cabrera, lo dijo así tal cual Marcelo Ozuna, él va a dominar el bateo, no hay mejor bateador que él, y eso por supuesto es una de las claves de los nacionales. Vamos a los Phillies de Filadelfia, en este caso pues tienen regresos como de Odubel Herrera, que regresa después de todos estos problemas que, bueno, no vamos a entrar en profundidad, pero ya todos los que conocen el béisbol pues lo saben. Regresó Odubel y ya prácticamente lo han colocado como el center field que va a comenzar en el día, porque se ha ganado, y ya lo ha dicho su manager, que no va a estar pendiente de lo que pasó fuera del terreno de juego, sino que lo que esté produciendo ahí, porque no va a incidir en esto. Está JT Remulto también como receptor, que le da esa base, por supuesto, a los Phillies, un equipo que apuesta mucho, o que apostó en el pasado mucho por esto de la sabermetría, que se deja llevar mucho por los números, la tecnología. ¿Cómo ves todo este equipo, Augusto? Bueno, arrancando porque también tienen una rotación, digamos que bastante respetable, con Aaron Nola, con Zach Wheeler, Zach Eflin, con Matt Moore. Por supuesto, no es lo mismo que decir, ¿no? Los brazos que comenté con mayores pergaminos como los de Washington, pero son brazos bastante buenos, bastante competitivos, y que te pueden dar, que te pueden dar mucho. Ellos tienen, como comentabas, quizás que consideran al mejor receptor actualmente, sobre todo por la parte ofensiva del béisbol, que es Realmuto. Esa garantía, ¿no? Ahí la línea central de ahí, bueno, y Odubel, pues, precisamente. Y Gregorio, ¿no? En el campo corto. Claro, ¿no? Y también, o sea, digamos que peloteros que como quien dice, que no mojan pero empapan, Rhys Hoskins, Jan Segura, que él, como quien dice, tomó un segundo aire y bueno, puede aportar. También, bueno, Didi Gregorio en el shortstop, bueno, en Nueva York con los Yankees todos vimos el potencial que puede tener, y seguimos pues con peloteros
con experiencia, McCutchen, y por supuesto el líder que viene siendo Bryce Harper. El equipo, por supuesto, tiene para competir. Ahora, ver si todas esas piezas fluyen como para destronar, porque obviamente la tarea de todos los equipos es destronar a los Bravos de Atlanta, eso es lo que hay que ver. Y por supuesto, pues tienen un manager que yo creo que es uno de los mejores en el negocio, sin duda. llevando lo que es la unión y la armonía en el clubhouse y saber mover las piezas, como Joe Girardi, pues por supuesto es un equipo que hay que tener en cuenta. Por eso es que comento, esta división yo creo que va a ser muy disputada, es muy difícil, o sea, más allá de que pueda decir que los Bravos es el favorito, es muy difícil ponerle una ficha segura a alguien, porque cualquiera te puede dar la sorpresa, incluyendo el equipo de los Marlins. Precisamente eso que nombra es muy importante, Augusto, el núcleo o la armonía que crea Joe Girardi, ¿no? Ya es sabido, pues ya tiene experiencia, lo hizo en Nueva York, un equipo dificilísimo a nivel de mercadeo, a nivel de publicidad, a nivel de jugadores, de egos, de todo, y lo hizo bien allá, ¿no? Entonces Filadelfia también un público difícil, sabemos, pero ya Girardi está acostumbrado a este tipo de público. Entonces, yo creo que precisamente el manager cuando decía lo de Odubel Herrera, esto fue lo que dijo Girardi, ¿no? Y hago hincapié en lo de Odubel porque es un jugador que regresa y todo esto, y pues y había firmado un contrato importante con Filadelfia y que puede ser una pieza importante para este año. Le ha dicho que no no iba a pensar en lo que había pasado fuera del terreno y que lo del dominio, los ademanes que ha mostrado Odubel para batear, para correr, para dirigirse incluso a los jugadores porque les pidió perdón. Hubo una comunicación con ellos. Pero bueno, tenemos un equipo de Filadelfia interesante. A mí me parece que van a luchar más de lo que los analistas en Estados Unidos lo han dicho. Yo creo que incluso Filadelfia va a pelear esa división arriba. Arriba la va a pelear Filadelfia, pero ya vamos a decir al final, que ya estamos finalizando, por supuesto, las fichas de cada uno. En el caso de los Marlins, Augusto, para finalizar con este de la Liga Nacional, núcleo interesante, Miguel Rojas está por ahí en el campo corto, una rotación que tiene a Sandy Alcántara también como muy emocionados por allá, Eliezer Hernández también, está Stanley Marte, que también ha llegado con una pieza importante y que pareciera que físicamente pues se ha mostrado muchísimo en redes sociales, en este caso Marte, este jugador dominicano. ¿Cómo ves tú a los Marlins, Augusto? Bueno, un equipo que el año pasado yo creo que dio el batacazo. También ahí tiene mucho que ver, por supuesto, la mano de Don Mattingly como manager. Ha sabido hacer una reconstrucción que, si se quiere, se esperaba, por lo menos en lo particular, pensaba que se iba a tardar más en el Sí, sentido de ser competitivo. y disculpa que te interrumpa, Augusto, y dijiste, dieron el batacazo incluso como comenzaron, porque no comenzaron jugando la temporada por el tema del COVID, fue el equipo más afectado, e incluso así se montaron en el tren y llegaron a dar bastante pelea, lo que habla muy bien de lo que es ese núcleo y lo que puede estar haciendo Don Mattingly en el dogado, ¿no? Por supuesto. Sí, porque sumaron, digamos que sumaron nombres de experiencia. Bueno, ya tenían, por supuesto, ya a Miguel Rojas, que es un jugador quizás que no tiene el pergamino de estrella o de superestrella, pero es un jugador que cumple bastante bien su función como un líder con los jóvenes, porque es un equipo bastante joven. El mismo Jesús Aguilar, que fue una pieza que en Milwaukee hizo el trabajo cuando ellos estuvieron en contención, incluso a un paso de ir a la Serie Mundial. Lamentablemente se cayó ofensivamente, el equipo de los Marlins se lo llevó y bueno, les hizo el trabajo. El mismo Starling Marte. O sea, hay peloteros que no tienen esa etiqueta de superestrellas, pero que han hecho el trabajo. Ahora, es lo que también conversamos en un principio, ver cuál es el aguante que puede tener este roster en una temporada larga, porque bueno, el año pasado quizás se beneficiaron de la temporada corta, como incluso comentamos, así como hace par de años, no vamos a decir que se benefició porque era lo normal, no jugar 162 juegos, pero sabemos que el arranque de Washington en la temporada, como el año pasado, obviamente no les iba a dar para clasificar y ellos terminaron siendo campeones de la Serie Mundial. Entonces, hay que ver en una temporada de 162 juegos si este equipo puede mantener esa intensidad, puede mantener esa competitividad. Pienso que hay nombres interesantes, incluso en la rotación. Hay un venezolano que me llama mucho la atención, que es Pablo López, Exacto. que por supuesto a la calladita
ha hecho muy buen trabajo. Ahora en Sprint Training, pues hasta los momentos no ha permitido carreras limpias. Es un muy buen lanzador. En la rotación también está Sandy Alcántara. Hay un novato, bueno, que el año pasado ya mostró lo que pudiese aportar, que es Sixto Sánchez. Es decir, hay jugadores, por supuesto, interesantes, nombres que pueden hacer llamar pues a este equipo. No sé si estar metido en la pelea, porque a la larga yo pienso que va a ser difícil que puedan aguantar, pero por lo menos yo creo que sí va a ser, van a dar un buen espectáculo, van a ser una división bastante competitiva, porque de los 5 equipos, pienso que este es el más débil lo digo entre comillas, porque el talento sin duda está allí y lo demostraron el año pasado. Exactamente. Rápidamente, para finalizar, Augusto, 2 jugadores que quizás te llaman más la atención para ver, para pagar un ticket en esta división. Bueno, sin duda Jacob deGrom es el primero, Okay. Porque como pitcher, ¿no? Y bueno, te voy a nombrar 3 porque los otros 2 son de los jugadores que más me gusta ver en la actualidad, y son jugadores jóvenes, y son Ronald Acuña y Juan Soto. Juan Soto. 2 fichas para esta división, Augusto. Primero y segundo lugar, o segundo y primero, pero los 2 que clasifican. Yo me voy, si digamos que la salud los acompaña a todos, Atlanta y Washington son los 2 equipos que me gustan. Así es. Yo me iría con Atlanta y Filadelfia, en este caso. Vamos a ver qué sucede al final del camino después de estos 162 partidos. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias por compartir tus conocimientos acá en análisis de la división este de la Liga Nacional. No, gracias a ti, David, y bueno, esperemos que sean más oportunidades, porque de verdad que esto, sobre todo reencontrarme con viejos amigos que tenemos tiempo que no compartimos en este nivel, en esta área, y bueno, y que siga creciendo, por supuesto, Béisbol Derby. Muchísimas gracias, Augusto. Augusto Cárdenas, de Cárdenas Sport Media, analizando la división este de la Liga Nacional de las Grandes Ligas previo a la temporada 2021. ¡Play ball!